Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 751, Tesoro en los 9 cielos. Al principio, Xia Aidie era solo una mariposa normal, pero su lugar de residencia era todo menos ordinario. Era el jardín trasero de la emperatriz inmortal en el reino de los 9 cielos. Este era un patio que la emperatriz inmortal cuidaba personalmente. Durante la era inmortal, las flores florecían en abundancia y las mariposas bailaban por todas partes. A las hadas también se les permitía jugar allí todos los días, por lo que resultó obvio que las mariposas y los insectos que vivían allí eran seres afortunados. No solo estaban rodeados de flores fragantes alimentadas con energía inmortal, sino que también podían escuchar conversaciones educativas de las hadas y de la propia emperatriz inmortal. Los insectos que lograron adquirir inteligencia espiritual comenzaron a acumular experiencia lentamente. Sin embargo, al ser el nivel más bajo de seres espirituales, la obtención inicial de inteligencia espiritual fue el desafío más difícil para ellos. A menos que tuvieran un encuentro milagroso, les resultaría difícil embarcarse en su viaje de cultivación. Xia Aidie fue uno de los afortunados. Una vez cayó sobre el dedo de la emperatriz inmortal, y esta última dijo: «Esta mariposa es hermosa. Si algún día puede adoptar forma humana, seguramente será una belleza divina». Palabras tan simples le habían dado a Xia Aidie una inmensa suerte. Pero después de ese día, Xia Aidie nunca volvió a ver a la emperatriz inmortal. Aunque el jardín todavía estaba lleno de flores y había hadas por todas partes, la emperatriz inmortal ya no apareció. Esto confundió a Xia Aidie. Había comenzado oficialmente a cultivarse ese día, pero fue un viaje difícil para ella. Hasta la tragedia inmortal, ella solo tenía un poquito de cultivo y aún no podía transfigurarse. Luego encontró una ruta única para escapar del reino de los 9 cielos, pero debido a la cobardía y la diligencia, permaneció escondida en el continente durante más de 2000 años. Con 2000 años para asimilar, su nivel de cultivo mejoró significativamente. Aunque no conocía muchos hechizos, era increíblemente competente en los que sí conocía. Además, nunca antes mencionó su origen a nadie. Aunque había estado escondida durante 2000 años, había experimentado muchas cosas y visto a muchas personas. Entre ellos se encontraban los llamados expertos de esta época, pero ninguno podía hablar de sus orígenes. Ling Jin fue el primero. Su conversación posterior desconcertó al señor You y Tan Sun, ya que los dos no tenían idea de que estaban hablando Ling Jin y Xia Aidie. El último dúo parecía estar hablando entre ellos, aunque era principalmente Ling Jin quien preguntaba mientras Xia Aidie daba respuestas. Ling Jin simplemente tenía curiosidad. Finalmente encontró a alguien que había estado viviendo en el reino de los 9 cielos, por lo que tuvo que satisfacer su curiosidad preguntando sobre todo. Mientras tanto, Xia Aidie le respondía por miedo. Ling Jin la intimidó completamente, por lo que respondió incluso a la información más encubierta. Luego, Ling Jin preguntó sobre la píldora Golden Tianluo. Era lo que más deseaba en este momento, ya que era un elemento necesario para la evolución de Xiao Huo al rango 8. Solo estaba probando suerte, pero Xia Aidie realmente lo sabía. No solo eso, incluso había visto uno antes. En el jardín trasero de la emperatriz inmortal. Entonces parecía que muchos inmortales prominentes visitarían el jardín durante las festividades para visitar a la emperatriz inmortal y celebrar con ella. ¿Y cómo no iban a traer regalos? Entre estos obsequios se encontraba la píldora Golden Tianluo. El jardín trasero acabó teniendo muchas de estas pastillas. Según el conocimiento de Xia Aidie, sabía que allí había al menos una botella llena. Y en un frasco normalmente había al menos 5 pastillas. La emoción se apoderó de Ling Jin. Pero luego, recordó que el jardín trasero de la emperatriz inmortal estaba en el reino de los 9 cielos, por lo que incluso si hubiera píldoras doradas de Tianluo escondidas allí, Ling Jin no podría aventurarse allí.
Posteriormente se enteró de una manera de ingresar al reino de los 9 cielos gracias a Xia Aidie. Esto hizo que el corazón de Lin Jin latiera salvajemente. Anteriormente, podía ver virtualmente el reino de los 9 cielos e incluso obtener algunas cosas de él. Pero a pesar de que la visión parecía realista, estaba muy lejos de la realidad. Entrar al reino de los 9 cielos fue demasiado difícil. Pero ahora, Xia Aidie le había ofrecido una idea que podría ayudarlo a ingresar al 9º reino donde estaba el Palacio Inmortal, y la ruta incluso conducía directamente al jardín trasero de la Emperatriz Inmortal. Eso ahorraría mucho tiempo. Y Lin Jin mentiría al decir que no estaba interesado. Continuó pensando en ingresar al reino de los 9 cielos, ingresar al jardín trasero de la Emperatriz Inmortal y obtener las píldoras doradas de Tianluo. Entonces, Xiao Huo podría avanzar al rango 8. Anuncios de PubFuture. Después de eso, estarían a solo un paso del rango 9. Esta idea era demasiado atractiva. Incluso si solo hubiera una pequeña posibilidad, Lin Jin no se rendiría. Incluso si eso significara correr un gran riesgo, lo haría. Los beneficios potenciales eran demasiado grandes para rechazarlos. Debo intentarlo, pensó Lin Jin. Pero antes de eso, tenía que planificarlo bien. Como necesitaba permanecer en la capital real durante un mes, utilizaría este tiempo para planificar y prepararse. Tenía que hacerlo, ya que el Palacio Inmortal tenía demasiados hechizos de restricción. Incluso si hubiera guardias inmortales, estos hechizos seguían siendo efectivos después de 2000 años. Podrían desencadenarse por descuido. Era el verdadero Palacio Inmortal, por lo que Lin Jin tenía la sensación de que su cuerpo mortal no podría soportar ningún hechizo allí. Además, según la descripción del lugar que hizo Xia Aidie, Lin Jin temía llegar al lugar equivocado, por lo que era mejor que ella lo guiara hasta allí. También necesitaba preparar los otros materiales que Xiao Huo necesitaba para una evolución de rango 8. Antes de darse cuenta, Lin Jin había decidido el plan de evolución de Xiao Huo. Lin Jin salió de la mansión You de muy buen humor. Obviamente, Xia Aidie se mostró reacia a guiarlo al jardín trasero de la Emperatriz Inmortal, pero tenía demasiado miedo de rechazar a Lin Jin, por lo que aceptó. Aunque Lin Jin simpatizaba con esta afligida pareja, no dudaría cuando necesitaba ser cruel. Por si acaso, incluso dejó una aguja dentro del cuerpo de Xia Aidie. Si Xia Aidie alguna vez escapaba por miedo, podría capturarla de inmediato. Por supuesto, para ganar su tranquilidad, Lin Jin le prometió una recompensa, y esa era prolongar la vida del señor You. En otras palabras, ayudaría al señor You a resistir más. Según la situación actual, el señor You no duraría más de un año. Lin Jin le dijo a Xia Aidie que si ella lo ayudaba, podría extender la vida del señor You por otros 10 años. La diferencia entre un año y 10 años era obvia. Por esta razón, Xia Aidie aceptó la solicitud de Lin Jin. En cuanto a cómo Lin Jin lograría esto, en realidad no fue difícil. La pareja solo tuvo que cultivar un nivel más alto de contrato sanguíneo. En otras palabras, no necesitan alterar la muerte ni ir en contra del gobierno del cielo. Solo tenían que entrometerse con su contrato de sangre para que Xia Aidie fuera el propietario mientras el señor You se convirtiera en el apoyo. Nadie conocía este método de cultivo ni había oído hablar de él antes. Lin Jin era consciente de que este método no resolvería la causa raíz del problema, pero era al menos 10 veces mejor que el método que Xia Aidie estaba usando ahora. Esta también fue la mejor idea que se le ocurrió a Lin Jin después de devanarse los sesos. Incluso si otros inmortales profundos estuvieran aquí, no podrían encontrar una mejor solución. Capítulo 752, País Premium. El descubrimiento de Xia Aidie le dio a Lin Jin un atajo. Un atajo para acortar el periodo de evolución de Xiao Huo y un atajo que lo llevaría por encima de las nubes. Como Xia Aidie jugó un papel importante en todo esto, Lin Jin no permitiría ningún accidente. Por lo tanto, tuvo que controlarla por completo. Usar hechizos no garantizaba nada, mientras que la intimidación era igual de defectuosa. Lin Jin deseaba su cooperación voluntaria. Unos días más tarde,
Ling Yin buscó hacia Aidie una vez más y solo la trajo a ella al paisaje natural interminable. Xia Aidie nunca había visto algo así, por lo que se sorprendió por un momento mientras estaba allí. Ling Yin había informado a Xu Xiaolu con anticipación, por lo que simplemente los transportó a la 100ª capa. Cuando vio el reino de los 9 cielos, Xia Aidie tenía una expresión indescriptible. Sin embargo, debido a su familiaridad con el Palacio Inmortal Real, pronto se dio cuenta de que este palacio era falso. El Palacio Inmortal puede ser falso, pero la Emperatriz Inmortal, Xian Xuanzi, es real, dijo Ling Yin de manera significativa. Luego, Xu Xiaolu los envió a la ubicación más profunda de la capa central donde podían ver una montaña inmortal en la distancia. Más adelante, vieron la sombra de una mujer sentada erguida dentro de la montaña. Era la sombra de Xian Xuanzi. Xian Xuanzi era el nombre taoísta de la Emperatriz Inmortal. Ling Yin no dijo nada. Quería ver la reacción de Xia Aidie. Si solía vivir en el jardín trasero de la Emperatriz Inmortal, debería conocer muy bien a la Emperatriz Inmortal. Incluso podría reconocer a la Emperatriz Inmortal con solo mirar su sombra. Si Xia Aidie no pudo reconocer la sombra, lo que dijo anteriormente podría ser falso. Si fuera al revés, sus palabras serían mucho más creíbles. Y ella no decepcionó. Xia Aidie reconoció de inmediato la sombra de Xian Xuanzi y rápidamente se arrodilló con miedo. Sin embargo, la sombra no sintió su presencia ya que era solo una simulación realizada por Xu Xiaolu. No estaban mirando la sombra real de Xian Xuanzi. Pensaron que este método sería seguro en caso de que ocurrieran problemas desprevenidos. Luego, la imagen que tenían ante ellos se volvió borrosa y regresaron al mundo real. Ese era un reino de pintura, y esta pintura fue dibujada personalmente por Xian Xuanzi. Yo, Ling Yin, soy el nuevo propietario de este paisaje natural sin fin, por lo que, en otras palabras, puedo ser considerado el sucesor de Xian Xuanzi. Por lo tanto, viajar al jardín de la Emperatriz Inmortal para recuperar la píldora dorada Tianluo es lo correcto, dijo Ling Yin con seriedad. Para empezar, Xia Aidie ya temía los poderes y la fuerza de Ling Yin. Después de presenciar todo esto, su sospecha y descontento hacia él desaparecieron sin dejar rastro. La Emperatriz Inmortal era su benefactora ya que ella la había iluminado y el jardín de la Emperatriz Inmortal pertenecía a la Emperatriz Inmortal. Dado que Ling Yin era ahora el sucesor de la Emperatriz Inmortal, tenía sentido que pudiera quitar cosas del jardín. Además, Xia Aidie solo le creyó a Ling Yin porque dijo las palabras, Xian Xuanzi. En aquel entonces, no mucha gente conocía el nombre taoísta de la Emperatriz Inmortal. Quizás solo un puñado de personas lo hizo. Xia Aidie solo se enteró de su nombre cuando vio a la Emperatriz Inmortal escribiendo caligrafía en el jardín y luego firmándola con Xian Xuanzi. Había sido una coincidencia. Así que ya no tenía más dudas ni preguntas. Ling Yin había logrado su objetivo. Aunque era algo despreciable, por el éxito de la misión, Ling Yin no tenía otra opción. Además, le gustaría pensar que tenía una buena relación con Xian Xuanzi ya que este último lo había salvado antes. Entonces Ling Yin tenía una razón para fanfarronear sobre esta relación. Las cosas con Xia Aidie ya estaban arregladas y todo lo que tenían que hacer era esperar hasta el día del viaje al reino de los 9 cielos. A medida que pasaban los días, Ling Yin fue a la guarida del dragón de Jade ya que podía lograr lo que le había prometido a Echien, y eso era encontrar dragones adecuados y potenciales que pudieran ascender al rango 5. De esta manera, Echien podría usar estas bestias de rango 5 para conquistar a la gente y el país también tendría un lote de bestias guardianas de rango 5 para llamarlas propias. Con esto cumplieron un requisito básico para obtener el estatus de país premium. El otro requisito era obtener la aprobación de al menos otros 3 países premium. Mientras más, mejor. En realidad, este requisito era más fácil decirlo que hacerlo. Pero cuando Echien envió invitaciones a países premium de todos los continentes, casi todos los países premium invitados dieron respuestas rápidas, informando que estaban dispuestos a viajar a Jade Dragon para la ceremonia. Anuncios de PubFuture. Su participación voluntaria decía basta. Porque solo si apoyaban y estaban de acuerdo con la idea asistirían a la ceremonia.
de lo contrario, habrían ignorado la invitación. El desarrollo inusualmente fluido de todo esto complació a Etienne. El reino del dragón de Jade avanzaba hacia el estatus de país premium cada día que pasaba. Finalmente, llegó el día oficial del avance de estado del reino del dragón de Jade. Etienne se despertó temprano en la mañana para hacer varios preparativos. De hecho, no había estado durmiendo nada. Después de todo, ningún monarca de un país intermedio podría dormir bien antes de un gran día como este. País Premium. Finalmente, he llevado al reino del dragón de Jade nuevamente a las filas de los países Premium. Queridos antepasados, no he fallado en recuperar la gloria de nuestra familia. Etienne estaba tan emocionado que incluso las lágrimas brillaron en sus ojos. A veces murmuraba para sí mismo y luego caminaba de un lado a otro sumido en profundos pensamientos. Uno podría imaginar cómo se sentía Etienne en este momento. Toda la ciudad del dragón de Jade estaba alegremente decorada con las puertas de la ciudad abiertas de par en par. Cada calle y callejón habían sido lavados y limpiados sin una mota de suciedad a la vista. El príncipe Feng Xiqian del reino espiral celestial ha llegado, informó un mensajero. Etienne inmediatamente se enderezó, se arregló la túnica y se sentó erguido en su trono antes de decir, invita al príncipe de Heavenly Spire a entrar. Después de decir eso, vio como su ministro de ritos invitaba a algunas personas a entrar. El hombre que caminaba a la cabeza no era otro que el príncipe Feng Xiqian del reino espiral celestial. Parecía emocionado. Al ver a Etienne, se apresuró a avanzar y saludó. Emperador del dragón de Jade, Feng Xiqian ha venido por orden del emperador del reino espiral celestial para felicitar al reino del dragón de Jade por ingresar a las filas de un país premium, dijo humildemente Feng Xiqian. De antemano estaba tratando a Etienne como el monarca de un país premium. Maravilloso. Bienvenido, Xiqian, al dragón de Jade, respondió felizmente Etienne, sintiéndose emocionado. Inmediatamente después, el mensajero volvió a hablar. La princesa Ruoli del país de las 1000 islas ha traído obsequios de felicitación. Otro país premium. Etienne conocía el acuerdo matrimonial de la princesa Ruoli con el príncipe Feng Xiqian, por lo que estaba seguro de que el reino del dragón de Jade contaría con el apoyo de ambos países. Su teoría demostró ser correcta tras su aparición. Etienne trató a la princesa del país de las 1000 islas con el mismo respeto e hizo que la gente la atendiera, mostrándoles una gran hospitalidad. Después vinieron muchos invitados, pero en lugar de representantes de países premium, en su mayoría eran de países medianos y pequeños. Los estados de estas personas claramente no se podían comparar con los de países premium, pero Etienne aún así los saludó alegremente. Capítulo 753, una mezcla de personas. Etienne no entró en pánico. No le preocupaba que nadie apoyara a su país principalmente porque Ling Yin estaba aquí. Así que olvídese de los países premium que fueron invitados, los que no fueron invitados podrían simplemente aparecer. Con respecto a este asunto, Etienne incluso lo discutió específicamente con sus ministros durante sus asambleas matutinas. Todos los funcionarios principales del reino del dragón de Jade tenían mentes brillantes con experiencia y competencia con las que ninguna persona promedio podía compararse. Todos estuvieron de acuerdo en que el estado de Ling Yin ahora había aumentado a un nivel aterrador en todo el continente. Antes de esto, la reputación de Ling Yin solo había sido algo superficial. Pero después de ser conocido por derrotar a la coalición Gracie Cantenent por su cuenta, hasta el punto de que el enemigo ni siquiera podía tomar represalias ni atreverse a tomar venganza, la fama de Ling Yin se disparó por las nubes. Su reputación de ser un inmortal viviente no era infundada. Y por esta razón, las invitaciones del reino dragón de Jade seguramente no serían ignoradas. La realidad era similar a lo que habían supuesto. Posteriormente, los representantes de muchos países premium llegaron uno tras otro, convirtiendo a Jade Dragon City en un lugar animado. Curiosamente, si cualquier otro país tuviera una afluencia repentina de dignatarios y ejércitos de tantos países extranjeros, seguramente entraría en pánico y tendría miedo de cometer errores. Después de todo, era mejor no ofender a sus invitados. Pero la ciudad de Jade Dragon no tenía tales preocupaciones.
No importa cuán dominantes fueran estos miembros de la realeza y dignatarios de manera regular, todos se comportaron dentro de Jade Dragon City como si fueran ciudadanos de buen carácter. Nadie tuvo la audacia de causar problemas. Especialmente cuando saben que Ling Jin estaba aquí en la ciudad. El caso de Ling Jin reviviendo una bestia ahora tenía más de 100 versiones repartidas por las tierras, mejorando aún más su reputación. Por supuesto, nada era absoluto en este mundo. Aunque la mayoría de la gente reverenciaba a Ling Jin, incluso le temía, algunos simplemente se negaban a creerlo todo. Un grupo de hombres, desgastados por sus viajes, descansaban ahora dentro de una de las posadas de Jade Dragon City. A juzgar por sus atuendos, era fácil decir que no eran gente común y corriente. Cada uno de ellos era musculoso y tenía un aspecto amenazador exclusivo de personas alejadas del continente. Incluso sus caballos parecían inusuales. United Continent nunca había visto nada parecido, y mucho menos el comerciante de la posada y su personal. Por curiosidad, no pudieron resistirse a mirar a sus invitados, pero resultó que el grupo tenía un temperamento feroz. Inmediatamente reprendieron al personal, amenazando incluso con usar la violencia. Sin embargo, el comerciante no se inmutó en absoluto. Caballeros, ya que son invitados aquí, deben cumplir con las reglas del dragón de Jade. No has visto el aviso antes de entrar por las puertas de nuestra ciudad, advirtiéndote que no causes problemas aquí. ¿O planeas ir deliberadamente contra ellos? El comerciante había sido cortés al principio, pero los invitados habían sido terriblemente vulgares, por lo que él también terminó perdiendo los estribos. Independientemente de que tan lejos viajaran sus invitados, la gente de Jade Dragon City tenía una alta autoestima, por lo que no permitirían que extraños los pisotearan de esta manera. Principalmente porque asumieron que tenían una figura de respaldo. Y esta figura era el tasador Lin. Todo el mundo lo sabía. También habían visto a muchos extranjeros ir y venir en el medio. Incluso los dignatarios habían sido corteses con ellos, sin gritarles ni reprenderlos nunca. Por lo tanto, esto dio a los lugareños una sensación de orgullo y descaro. En pocas palabras, el reino del dragón de Jade dio la bienvenida a los invitados y los trató con respeto, pero seguramente no tolerarían un comportamiento rebelde ni malcriarían a estas personas. Al escuchar las palabras del comerciante, uno de los invitados estalló en ira. ¿Cómo se atreve un simple comerciante a hablarle de esta manera a nuestro príncipe? Esto es indignante. Mientras el hombre hablaba, una brasa se encendió detrás de él y una serpiente en llamas emergió para abalanzarse sobre el comerciante. Esta serpiente llameante era al menos de rango 3 y de atributo de fuego. Quemó todo a su paso, por lo que si el comerciante quedaba atrapado en la línea de ataque, seguramente se incendiaría y moriría quemado. El invitado había sido demasiado cruel en su ataque, con el objetivo de matar, y esta escena sorprendió incluso a sus propios camaradas. Anuncios de PubFuture. No debes. Alguien intentó detenerlo pero evidentemente ya era demasiado tarde. Retumbar. La serpiente en llamas tenía otra habilidad, y era la de explotar. Por un momento, surgieron llamas de esta posada, acompañadas de sonidos de explosión. Muchos edificios cercanos también quedaron atrapados en el fuego. Un humo oscuro se elevó hacia el cielo y este grupo de hombres salió corriendo de la posada en llamas con miradas sombrías en sus rostros. Esto es malo, dijo el líder del grupo. Un hombre alto a su lado habló, mi señor, no creo que debamos preocuparnos. Estos campesinos nos faltaron el respeto primero, así que estábamos siendo razonables. Incluso si no lo somos, ¿qué hay de malo en matar a unos cuantos campesinos ignorantes? El emperador del dragón de Jade va a declararnos la guerra solo por esto. El hombre alto parecía indiferente. Luego le dijo al hombre que inició el fuego, hermano, lo has hecho bien. He estado soportando todo este tiempo desde que entré a Jade Dragon City. Somos miembros de la familia real de un país premium y nuestro príncipe tiene un estatus noble. Incluso podría ser la próxima persona en suceder al trono, pero Dragón de Jade no envió a nadie a recibirnos fuera de la ciudad. Incluso nos han ignorado después de entrar a la ciudad y esto es simplemente absurdo. Muchos de sus compañeros se hicieron eco de sus declaraciones.
Incluso el príncipe parecía estar de acuerdo con las palabras del capitán de su guardia. De hecho, había estado tolerando y controlando su ira todo este tiempo. Como príncipe noble de un país privilegiado, su estatus estaba muy por encima incluso de los emperadores de países intermedios. Entonces, ¿cómo se atreven a dejarlo quedarse en una posada tan barata? Esto fue una flagrante falta de respeto hacia él. Había estado soportando todo este tiempo porque no quería causar problemas, y también porque estaba Ling Yin. Sin embargo, todos los hombres que trajo tenían mechas cortas y arremetían cuando los llevaban al límite. Como su príncipe, no podía exactamente reprenderlos. De todos modos, ahora que todo estaba dicho y hecho, tenían que asumir la responsabilidad ya que se trataba de su dignidad y el honor de su país de origen. Aunque te has excedido un poco, solo lo hiciste por mí. Esos campesinos han muerto, que así sea. Asumiré la responsabilidad de esto, pero no actúes más según tus emociones. Después de todo, este es el reino del dragón de Jade, y Ling Yin también está aquí. No es alguien a quien quisiéramos provocar, advirtió el príncipe. Sus subordinados saludaron en respuesta. Mi señor, Ling Yin es realmente una deidad según los rumores. Creo que es simplemente una exageración porque cómo pueden existir todavía inmortales en este mundo. Es ridículo. Además, la noticia de que él solo derrotó a la coalición Grassy Cantenent también suena como una exageración. A mi modo de ver, el dragón de Jade debe haber contado con el apoyo de Heavenly Spiral, y probablemente fue Heavenly Spiral quien derrotó a la coalición Grassy Cantenent. En cuanto a Ling Yin, puede que sea un cazador de bestias ligeramente competente, pero definitivamente no es una deidad como dicen los rumores. Si no tiene sus habilidades de evaluación de bestias, probablemente perdería incluso contra mí, dijo el hombre alto con evidente desdén y duda en su tono. Capítulo 754, sin conciencia del problema. Este hombre alto poseía una bestia mascota de rango 5, y su compañero era el tipo de bestia más fuerte de su rango, lo que explicaba su arrogancia. Incluso era el experto número 1 en su país de origen. La persona que inició el incendio fue su hermano menor biológico, y este hermano siempre había sido engreído debido a la fuerza de su hermano mayor. Ahora que estaba siendo maltratado en Jade Dragon City, su paciencia se rompió fácilmente y simplemente reveló sus verdaderos colores. Este grupo siempre había sido audaz. Con su príncipe y el luchador más fuerte de su país respaldándolos, nadie se atrevió a ofenderlos, ni siquiera los dignatarios. A estas personas tampoco les importaban otros países, ni siquiera si conocieran a su emperador. Es más, no le hicimos nada a la realeza ni a los dignatarios del dragón de Jade. También somos invitados que viajaron una gran distancia. Tampoco le hicimos nada a Ling Yin, así que ellos no nos harían nada a nosotros, se burló el hombre alto. Obviamente lo había pensado detenidamente. Simplemente habían matado a ciudadanos de la clase más baja, entonces, ¿qué podría hacerles exactamente Ling Yin? Vamos. Este grupo planeó irse después de matar a alguien. Sin embargo, el reino del dragón de Jade tenía sus reglas, gobierno y detectives. La conmoción aquí había llamado la atención de los detectives cercanos. Junto con los informes de asesinato, muchos soldados y detectives pronto se apresuraron. Al ver lo dominante y contundente que lucía este grupo, pensaron que debían ser dignatarios de otro país, por lo que los soldados no supieron qué hacer por un momento allí. Los detectives normales no se atrevían a acercarse al grupo. Esperaron hasta que llegaron los guardias de la ciudad para detenerlos. El príncipe extranjero no podía molestarse con estos soldados. Hizo que su subordinado mostrara su identificación, y esto sorprendió al capitán de la guardia de la ciudad. El príncipe de un país premium. No podían provocar a este grupo. Jade Dragon todavía era un país intermedio y aún no había sido promovido. Incluso después de la promoción, su país tendría el mismo estatus que el país del grupo extranjero, por lo que seguramente no podrían faltarle el respeto ni ofender a estos extranjeros. El problema era que estos extranjeros acababan de cometer un asesinato dentro de su ciudad. Por lo tanto, no podían ofenderlos ni dejarlos ir. No te perderás.
preguntó el subordinado del príncipe con desdén después de ver cómo los soldados del dragón de Jade que los rodeaban no tenían intención de retroceder. El capitán de la guardia se sintió presionado pero sabía que no debía retroceder en un momento como este. Si realmente dejara ir a estas personas después de haber cometido un asesinato, seguramente lo culparían. Además, en realidad no le agradaban estos forasteros que simplemente aparecieron y causaron problemas en su ciudad. Ya sea por motivos laborales o personales, no podía dejarlos ir. Pero también sabía que el grupo tenía muchos expertos, por lo que si tenían que recurrir a la fuerza, sus hombres no serían suficientes para detenerlos. Lo que podía hacer ahora era ganar tiempo y esperar refuerzos. Y entonces miró deliberadamente la posada en ruinas antes de preguntar: deberíamos tratar a nuestros valiosos huéspedes con hospitalidad, pero ¿puedo saber qué pasó exactamente aquí? Hacer preguntas para retrasar el tiempo parecía una buena idea. Sin embargo, el perpetrador simplemente se burló. Un soldado de poca monta que ni siquiera es de clase teniente no es apto para hacernos preguntas. Piérdete o tendrás que pagar un infierno. Estas personas eran evidentemente personas mimadas. La expresión del capitán decayó. Se burló por dentro pero mantuvo un tono casual y dijo: si no estás satisfecho con mi rango, espere un momento ya que nuestro general llegará pronto. No estaba mintiendo. En un evento tan crítico, el emperador había ordenado personalmente que todo el personal militar estuviera preparado con armadura completa y patrullara la ciudad junto con los guardias de la ciudad. Ya envió a alguien para informar la situación aquí hace un momento, por lo que un funcionario de alto rango de la ciudad debería llegar pronto. El grupo de extranjeros quedó atónito. Porque las cosas parecían estar desproporcionadas. Esto era diferente de lo que habían asumido. Uno de ellos se acercó a hablar con el capitán de la guardia. Buen hombre, nuestro hermano fue simplemente imprudente en su discurso. Esto es solo un asunto menor, entonces ¿por qué es necesario causarnos problemas? Aquí tienes algo de dinero para que tú y tus hermanos gasten en bebidas. Dicho esto, le entregó algo de dinero al capitán de la guardia. Pero el capitán de la guardia no aceptó. Anuncios de Pub Future. Porque incluso si lo hiciera, no viviría lo suficiente para gastarlo. Es mejor que esperen un poco, caballeros. Al ver que el capitán de la guardia no aceptaba su oferta, el hombre de la serpiente llameante y de mal genio arremetió de nuevo. Tonto ignorante. Nuestro príncipe es un valioso invitado por tu emperador, entonces, ¿cómo te atreves a detenernos y causarnos problemas? Debes tener un deseo de morir. Mientras hablaba, la serpiente de fuego detrás de él parecía tener ganas de atacar. Sin embargo, esta vez fue detenido por su hermano, el hombre alto. Obviamente tenían que manejar a los guardias de la ciudad de la capital real de manera diferente en comparación con algunas personas de la ciudad al azar. Podrían pasar por alto fácilmente los casos que involucran a ciudadanos insignificantes, pero no podrían hacerlo con el personal militar. Cualquier mal manejo conduciría a grandes problemas. Aunque al hombre alto no le importaba el dragón de Jade o el emperador del dragón de Jade, y ni siquiera pensó mucho en Ling Yin, cuyo nombre ahora había asombrado a todo el continente, se negó a provocar a otros sin razón aparente. Si esto sucediera un problema importante, sería complicado resolverlo. Deteniendo a su hermano, el hombre alto dijo: muy bien, esperaremos al general del ejército de la guardia de la ciudad. De todos modos no es nada serio, así que no hay necesidad de que las cosas estén tan tensas. Con esto, ambas partes dejaron de presionarse mutuamente. Sin embargo, el ambiente era igual de tenso porque cada vez más ciudadanos se apiñaban para mirar. Los afortunados supervivientes de la posada ayudaron aún más a que este problema creciera. Las voces de discusión se hicieron más fuertes y ahora los habitantes de la ciudad estaban enojados. Comenzaron a reprender a este grupo extranjero por ser tan autoritario y asesinar gente indiscriminadamente. Esto era común para los ciudadanos. Por lo general, eran directos acerca de si las cosas estaban bien o mal, y nunca estaban inseguros. Tal vez teman a los dignatarios de su país, pero se trata de autoridades de otro país que no tienen nada que ver con ellos. Sin tener que temer a estos forasteros, las voces de descontento siguieron creciendo.
El príncipe y sus hombres estaban furiosos. Es comprensible que nadie pueda mantener la calma en una situación así. Y como la multitud seguía aumentando, ellos también se pusieron nerviosos. Cuando tomaron medidas antes, solo lo vieron como un asunto trivial y creyeron que Jade Dragon no los haría responsables. Pero si estuviera involucrada la opinión pública, las cosas serían diferentes. La opinión pública sería desfavorable para su caso. Y esto no fue algo bueno. Grupo de campesinos insignificantes. Wai Wang. Llamó el príncipe. Wai Wang era el hombre alto y también el experto número 1 de su país. Este último sabía lo que debía hacer. Y eso era para liberar a su bestia mascota y disuadir a la ciudad de lo que estaban persiguiendo. Es posible que otros no puedan lograr esta hazaña incluso si sus bestias favoritas fueran de rango 5, pero Wai Wang fue una excepción. Porque su bestia mascota era única. Capítulo 755, el rango 5 más fuerte. El nombre de Wai Wang también era bastante conocido. Criado en un campamento militar, había matado a innumerables hombres y los primeros 30 años de su vida los había pasado entre espadas y caballos. Había estado viviendo la vida de un soldado. En circunstancias normales, algún día moriría en el campo de batalla, tal como lo habían hecho sus antiguos camaradas, y sería enterrado en terrenos desiertos. Si la lluvia lo arrastrara 1000 años después, no sería más que un montón irreconocible de huesos secos. Pero a veces los humanos sabían cómo cambiar su destino. El destino de Wai Wang cambió en un espantoso campo de batalla. Su bestia mascota original murió y la situación en ese entonces no estaba a su favor. Él y su ejército probablemente no podrían aguantar hasta el anochecer. Fue en ese momento que Wai Wang y su equipo encontraron una tumba subterránea. Las tumbas solían ser peligrosas y simbolizaban la desgracia. La gente normalmente los evitaría a menos que sucediera algo especial. Algunas personas de calibre, además de estos factores desfavorables, veían otro mérito, y era que las tumbas solían contener tesoros. Wai Wang y sus hombres ya estaban empapados de sangre y cubiertos de una aura maliciosa, por lo que obviamente no temían la mala suerte. Inmediatamente investigaron la tumba al descubrirla, tratando de ver si podían encontrar algo valioso. Por desgracia, se encontraron con graves peligros allí abajo y, como resultado, todos los camaradas de Wai Wang murieron. Wai Wang nunca olvidaría lo que pasó. Tuvo la suerte de haber sobrevivido porque fue elegido por esa aterradora bestia en la tumba como propietario del contrato de sangre. Porque esa cosa necesitaba un medium para salir de su tumba. Wai Wang nunca le contó a nadie sobre esto. Además, en realidad tenía que escuchar a su bestia mascota, por lo que en su caso, no era el humano el que tenía el control sino la bestia. Sin embargo, a Wai Wang no le importaba eso. Solo le importaba llegar al éxito. Si sus deseos podían cumplirse, ¿qué había de malo en ser controlado por una bestia? Ahora que su príncipe había hablado, Wai Wang asintió y dio un paso adelante para invocar un hechizo tabú. Al instante siguiente, su estómago se hinchó abruptamente y algo comenzó a subir por su garganta hasta que fue arrojado al suelo. La escena había asustado a muchos cuando la garganta y la boca de Wai Wang se expandieron con fuerza a su máxima capacidad. Los que no lo sabían esperaban que explotara por todo esto. Pero Wai Wang claramente tenía un cuerpo inusual ya que todavía estaba bien incluso después de que su boca y garganta se expandieran varias veces su tamaño original. Lo que vomitó parecía un trozo de carne. Era de color rojo sangre y estaba cubierto por una capa de sustancia pegajosa. Al instante siguiente, esta carne ensangrentada comenzó a crecer rápidamente. A simple vista, se podían ver aparecer huesos, entrelazados bajo carne ensangrentada que continuaba temblando y expandiéndose. En poco tiempo creció hasta alcanzar el tamaño de un elefante. Ya fueran guardias de la ciudad o ciudadanos, todos los que presenciaron la escena sintieron que se les erizaba el cuero cabelludo y retrocedieron inconscientemente. Los ojos de Wai Wang brillaron de alegría, como diciendo que todos tenían que rendirse en su presencia. Aunque en este momento estaba sufriendo un dolor terrible. Cada vez que convocaba a su bestia mascota, tenía que sufrir por un tiempo. Pero no importaba porque siempre lograba encontrar satisfacción en otra parte.
Para Wei Wang, este fue un intercambio equivalente. Como ex soldado promedio, solo obtuvo su estatus y poder actuales de este oficio. Eso lo hizo aún más engreído porque pensó que se lo merecía todo. Solo mira. Cuando esta bestia realmente se muestre, todos ustedes conocerán el miedo y reconocerán que es realmente esta bestia de rango 5 más fuerte, pensó Wei Wang. La carne ensangrentada todavía se estaba transformando, pero poco a poco había ido tomando forma. Parecía tener cuerpo de humano, cabeza de león, cuernos de toro, cola de tigre, alas de águila, brazos de gorila y patas traseras de lobo. Cada parte de su cuerpo parecía estar hecha de partes de un ser diferente. Más importante aún, incluso después de tomar forma, todavía no tenía piel y parecía una rana despojada de su capa exterior. Esta bestia híbrida sin nombre tenía una mirada violentamente hostil y nadie se atrevía a mirarla a los ojos. Todas las bestias en los alrededores estaban encogidas de miedo, sin atreverse a emitir ningún sonido. El príncipe también quedó satisfecho. Este era el efecto disuasorio que quería. A decir verdad, Wei Wang era un personaje muy extravagante y tenía un precio de venta alto. Aún así, el príncipe cumplió con todos sus requisitos porque valoraba la fuerza de Wei Wang. Esta bestia híbrida seguramente era apta para ser considerada la más fuerte de todas las bestias de rango 5. De vuelta en su país de origen, ninguna bestia podría derrotar a esta criatura. También era invencible en todos los demás lugares. Ya más de 10 bestias de rango 5 se habían rendido ante esta criatura híbrida, y así fue como ganó su título como la bestia de rango 5 más fuerte. En opinión del príncipe, el rango 5 era el rango más alto que una bestia podía alcanzar en este mundo. Nunca había oído hablar de criaturas por encima de este rango. Entonces, con esto, la bestia híbrida de Wei Wang debe ser la más fuerte del mundo. Puede que Lin Jin tenga una reputación distinguida, pero seguramente no podría ganar en combate. El príncipe solo vino aquí con la esperanza de hablar con Lin Jin para ver si podían cooperar y ayudarse mutuamente. Como era un príncipe típico, quería suceder al trono, por lo que necesitaba apoyo externo. Jade Dragon Kingdom y Lin Jin fueron obviamente una de sus opciones. Ahora que el nombre de Lin Jin era tan profundo, sería una lástima no usarlo, por eso estaba aquí. Solo que no esperaba que lo ignoraran a su llegada. Sin embargo, el príncipe no se inmutó. ¿Cómo podrían los demás saber su valor si él no lo demostraba? Y ahora, toda la ciudad dragón de Jade lo sabría, por lo que también sabrían cómo tratarlo después de esto. Con esto en mente, el príncipe pareció complacido. Esta bestia híbrida exudaba un aura horrible, por lo que no solo sus alrededores sino incluso toda la ciudad se vieron afectados. Sin duda, Lin Jin lo detectó de inmediato. Él estaba en el palacio en ese momento. Temprano en la mañana, Echien había venido a recibirlo personalmente, por lo que habían estado charlando, esperando que comenzara la ceremonia oficial. Por desgracia, una ola de aura poderosa se extendió repentinamente, asustando a muchas mascotas. ¡Qué aura tan contundente! Lin Jin quedó atónito. Esta aura incluso intentó oprimir a sus 3 bestias favoritas. Pero obviamente faltaba. Ni siquiera pudo someter al fantasma de sangre, y mucho menos a Xiao Huo. Una bestia de rango 7 era equivalente a un nivel inmortal profundo, y esa aura era solo la mitad del nivel inmortal en el mejor de los casos. Había todo un nivel de diferencia en el medio. Sin embargo, era la primera vez que Lin Jin sentía una bestia tan fuerte en el continente, especialmente en Jade Dragon City, por lo que estaba bastante sorprendido. Debo echar un vistazo, pensó Lin Jin. Estaba listo para moverse cuando alguien se apresuró a denunciar un caso de asesinato dentro de la ciudad. Al escuchar esto, Lin Jin tuvo una idea de lo que sucedió. Debe ser realizado por un grupo de personas. Solo que no entendía que estaba planeando el grupo o porque querían causar problemas en un día auspicioso en el reino del dragón de Jade. Lin Jin podía mantener la calma pero Echien no. Instantáneamente se enfureció después de escuchar que alguien estaba tratando de causar problemas. Capítulo 756, Arrestos de Lin Jin. Por supuesto que Echien estaría furioso. Este día era demasiado importante para él y para todo el reino del dragón de Jade,
y no se tolerarían contratiempos. Había estado tenso todo el tiempo, pero alguien tenía que venir y causarles problemas. ¿Cómo podría mantener la calma? Alguien le estaba poniendo las cosas difíciles deliberadamente. ¿Quién es?, preguntó Etienne sombríamente. El eunuco mensajero se estremeció en respuesta antes de dar más detalles sobre la situación. Era el príncipe de un país premium y su séquito. Etienne todavía estaba frunciendo el ceño. En ese momento no le importaba quién fuera. No permitiría que nadie hiciera lo que quisiera en un momento como este, ni siquiera si fuera el príncipe de un país premium. Solo que lo confundió fue que el enviado de este país premium ya estaba aquí. Entonces, ¿de dónde vino este príncipe? Momentos como este demostraron el mérito del trabajo en equipo. Un ministro que conocía este país premium se acercó para transmitir lo que sabía sobre ellos. Parecía que las luchas internas por el poder en el país se habían vuelto demasiado intensas. Ese príncipe era uno de los contendientes al trono, por lo que debió haber venido a buscar cooperación. La suposición de este ministro fue acertada y reveló los motivos del príncipe para venir. Su Majestad, este príncipe tiene un subordinado llamado Wei Wang, y es uno de los hombres más fuertes del continente. Es muy conocido y los rumores dicen que su bestia mascota es la más fuerte entre todas las bestias de rango 5, añadió el ministro. Mucha gente empezó a expresar su acuerdo. Ellos también han oído hablar del nombre de Wei Wang. Tener la bestia de rango 5 más fuerte era un reclamo serio. Todo el mundo sabía que las bestias de rango 5 eran obligatorias para que un país fuera reconocido como nación premium. Si la bestia de rango 5 de esta persona fuera la más fuerte de todas, fácilmente podría influir en el mundo. La bestia de rango 5 más fuerte. ¿Es esto cierto? El Chien quedó atónito. Es verdad, Su Majestad. Se dice que después de que Wei Wang obtuvo su título, muchos expertos fueron a desafiarlo y perdieron ante su bestia mascota de rango 5. Tenía al menos 30 retadores. Etienne se sorprendió al escuchar el número. Se volvió hacia Ling Yin. La forma de resolver esto dependería de la opinión de su as. A decir verdad, Etienne no podía tolerar que nadie viniera a su ciudad y matara a su gente. Aunque Etienne estaba bastante enamorado del poder y haría cualquier cosa para promover el estatus del reino del dragón de Jade, seguía siendo un buen emperador que amaba a su pueblo. Si dejaba que este incidente desapareciera, ¿cómo iba a enfrentarse a los ciudadanos de Jade Dragon City o a la gente del Jade Dragon Kingdom? Ling Yin le dio una respuesta firme. Quienes matan a inocentes deben pagar vida por vida. Esta es la regla del dragón de Jade. Esta simple frase mostró su posición al respecto. Etienne tenía confianza ahora. Guardias. Detenga a los asesinos con el tasador Lin y llévelos ante la justicia, ordenó Etienne. Caballeros, es la primera vez que escucho sobre la bestia de rango 5 más fuerte. ¿No les gustaría a todos verlo conmigo? Ling Yin preguntó de repente. Hubo muchos enviados, realeza y también ministros de países premium. Cada uno de ellos cuenta con estatus distinguidos propios. Al escuchar la oferta de Ling Yin, se interesaron. Algunos incluso expresaron verbalmente su intención de seguir adelante. Entonces vayamos juntos. Ling Yin tenía la intención de hacer una demostración de sus habilidades. Sabía que su reputación actual era solo una leyenda de la que muchos habían oído hablar, pero no habían presenciado. Como partiría hacia el reino de los 9 cielos, no sabía cuánto tiempo tomaría, por lo que tenía que garantizar la seguridad del dragón de Jade. ¿Y cómo haría eso? Disuadiendo a los enemigos de hacer lo que quisieran. Ling Yin planeó dar un ejemplo hoy, para mostrar algo de su fuerza frente a una audiencia. Entonces, las historias sobre él ya no serían leyendas, sino hechos. Nadie tendría la audacia de tocar al dragón de Jade después de eso. Este era el plan de Ling Yin. Sencillo y directo. Ling Yin se arrojó la manga y aparecieron haces de nubes debajo de los pies de estos hombres. Al instante siguiente, la enorme nube levantó a más de 100 personas y las sacó volando del palacio. Mientras volaban en el cielo, más de la mitad de los pasajeros estaban asustados. Los ministros regulares que nunca se embarcaron en aventuras temblaron de miedo.
pero la mayoría de ellos estaban encantados y entusiasmados. Volar sobre las nubes era la habilidad de los inmortales legendarios. Solo habían leído sobre ello en libros. Pensar que pudieron experimentarlo hoy. Todos quedaron atónitos por las capacidades de Lin Jin. Algunos habían sospechado de él anteriormente, pero ahora sus dudas estaban completamente despejadas. Esto fue demasiado increíble. Viajando sobre las nubes, llegaron al lugar casi al instante. Lin Jin descendió de la nube y miró a la bestia híbrida de 3 metros de altura. Adsby Pub Future. Ni siquiera miró a nadie más. Lo único digno de su atención ahora era este extraño monstruo. Nadie había visto jamás a más de 100 personas viajando sobre las nubes. La ciudad entera quedó atónita. Olvídese de los ciudadanos boquiabiertos y de los invitados con los ojos muy abiertos, incluso el príncipe y su grupo quedaron estupefactos. Él realmente puede volar sobre las nubes. Los labios del príncipe temblaban. Había oído hablar de esos rumores antes, pero pensó que eran solo exageraciones. Ahora que lo veía con sus propios ojos, finalmente supo que era verdad. De las 100 personas, había una que estaba al frente. Parece que debe ser el legendario Lin Jin. Por alguna razón, el príncipe se sintió bastante asustado y arrepentido. Claramente habían exagerado esta vez, pero ahora no era el momento de confesarlo. En su equipo, Wei Wang todavía tenía mucha lucha y la bestia híbrida todavía era intimidante. Wei Wang también pensó lo mismo. Quedó especialmente sorprendido al ver la llegada de Lin Jin y sintió que el hombre parecía una montaña enorme, llevando consigo una aura inquebrantable y opresiva. Ahora, Wei Wang solo podía confiar en su bestia híbrida. Lin Jin puede ser poderoso, pero la bestia híbrida no es débil. Es posible que en realidad no insista en el tema y se preocupe por el panorama general y nos deje ir, pensó Wei Wang, tratando de consolarse. Sin embargo, Lin Jin simplemente dijo: yo, Lin Jin, estoy aquí por orden de su majestad de arrestar a los alborotadores y asesinos. Quien quiera que lo haya hecho, que dé un paso adelante. ¡Qué dominante! Incluso cuando se enfrentó a la bestia híbrida, Lin Jin no planeaba ceder. El hermano de Wei Wang ahora estaba aterrorizado. Pero aún así asumió que su hermano y el príncipe podrían protegerlo, por lo que siguió intentando consolarse y esperar con miedo. Nadie habló, por lo que Lin Jin sonrió. Si nadie da un paso al frente, arrestaremos a todos para interrogarlos más adelante. Espera. La expresión del príncipe parecía oscura. Era un príncipe noble de un país privilegiado. ¿Qué quedaría de su dignidad si lo arrestaran? Wei Wang también estaba enojado. Invocó otro hechizo tabú, dispuesto a pagar otro precio para que la bestia híbrida pudiera mostrar su fuerza. No dejaría que atraparan a su grupo. Sin embargo, Wei Wang nunca anticipó lo que sucedió después. No importa cuánto lo intentó, la bestia híbrida no respondió. No fue porque su hechizo no funcionó, sino porque la bestia híbrida lo estaba ignorando. Al instante siguiente, Wei Wang gritó y la sangre brotó de su ser. Sus venas se dañaron y cayó al suelo herido. Capítulo 757, Rendición. Fue la ruptura de su contrato de sangre. Sin embargo, no fue realizado por él sino por la bestia híbrida. En otras palabras, la bestia híbrida había abandonado a Wei Wang. Nadie esperaba esto, ni siquiera Lin Jin. Pero Lin Jin no interferiría en esto. Simplemente se quedó quieto y observó para ver qué haría el otro. Si tuviera que hacer un comentario, Lin Jin pensó que sería algo bueno para el tipo que estaba vomitando sangre. Ya podía decir que el hombre estaba siendo controlado por esta bestia y no al revés. El hombre debe haber estado sufriendo todo este tiempo. Quizás incluso se vio obligado a aceptar el vínculo. Ahora que la bestia lo había liberado, esto tenía que ser algo bueno. Era como si un prisionero fuera liberado de su sentencia y recuperara la libertad. ¿Qué tan maravilloso fue eso? Lin Jin parecía feliz por Wei Wang, pero el príncipe y su grupo no parecían estar de acuerdo. Sus mandíbulas colgaban mientras miraban con miedo. Entonces, alguien se acercó para ayudar a Wei Wang a levantarse. Sin embargo,
Guai Wang empujó al hombre y se volvió hacia la bestia híbrida con pánico y miedo en esta expresión. Maestro, ¿por qué rompiste el pacto? He hecho algo que te disguste. La bestia híbrida lo ignoró. Aún así, Guai Wang fue implacable, comportándose como una red de seguridad romántica desechada por su amor, suplicando y suplicando. Esto cambió la impresión que todos tenían sobre él, pero a Guai Wang eso no le importaba ahora. Sabía muy bien que lo que poseía hoy se lo dio la bestia híbrida. Sin esta criatura, él no era nada. Y entonces se arrodilló en el suelo, rogando a la bestia híbrida que tomara el control de él una vez más. De esa manera podría recuperar lo que había perdido. De lo contrario, más tarde sufriría una muerte horrible sin dignidad alguna. Se había ganado demasiados enemigos antes. Con Guai Wang actuando de esta manera, su hermano menor estaba más allá de las palabras y le temblaban las piernas. ¿Cuándo se volvió así su hermano? ¿Por qué diablos estaba su hermano arrodillado y suplicándole a su bestia mascota? No pudo entenderlo. La bestia híbrida continuó ignorando a Guai Wang, pero en su lugar saltó hacia Ling Yin. Tasador Lin, tenga cuidado, gritaron Echien y los demás desde atrás. Ling Yin era demasiado valioso para ellos, por lo que se negaron a ver ningún contratiempo. Si algo le sucediera a Ling Yin, Jade Dragon Kingdom perdería todas las esperanzas de avanzar al rango premium. Echien lo sabía muy bien. Pero se había preocupado por nada. Ling Yin podía defenderse de esta bestia híbrida que, en el mejor de los casos, solo tenía un estándar medio inmortal. Ni siquiera necesitaba usar sus mascotas. Con solo la Clear Wind Sword, podría matar a esta criatura. No es por alardear, pero realmente era así de capaz. Entonces, incluso si la bestia híbrida estaba a solo 5 pulgadas de él, Ling Yin no se inmutó. Lo que lo sorprendió fue que Clear Wind simplemente tarareó en advertencia sin salir volando de su funda. ¿Qué significaba eso? Significaba que la bestia híbrida no mostraba hostilidad. En cambio, incluso tenía buenas intenciones. Es posible que otros no lo sientan, pero Clear Wind sí. Ling Yin miró fijamente a la bestia híbrida y ésta le devolvió la mirada. Es cierto que Ling Yin estaba muy interesado en esta criatura ya que nunca antes había visto algo así. ¿Qué era y cómo consiguió esa apariencia tan extraña? Si pudiera evaluarlo e investigarlo, tal vez descubriría una nueva especie. Ling Yin lo escaneó de pies a cabeza como si estuviera estudiando un tesoro precioso. Su mirada incluso hizo que a la bestia híbrida se le pusiera la piel de gallina. Al instante siguiente, se arrodilló. Ling Yin no pensó en eso. La criatura era inferior a él, por lo que arrodillarse era normal. Sin embargo, todos los demás pensaron que era incrédulo. Guai Wang estaba bastante desanimado. Cuando vio desarrollarse esta escena, fue como si un cuchillo le hubiera apuñalado en el corazón y se quedó estupefacto. ¿Qué está pasando? Guai Wang pensó que estaba pasando por una pesadilla. Sabía mejor que nadie lo aterradora que era la bestia híbrida. No fue un rango 5 por nada. Incluso tenía el presentimiento de que la criatura probablemente ya había alcanzado el estándar de rango 6. En opinión de Guai Wang, ningún ser era más fuerte que la bestia híbrida. Por eso Guai Wang prácticamente lo adoraba. Como si fuera una deidad. Pero ahora, esta deidad más fuerte estaba arrodillada ante un mortal. Anuncios de Pub Future. La fe de Guai Wang se derrumbó y parecía haber perdido la cabeza. Quizás el golpe fue demasiado grande para recibirlo, teniendo en cuenta sus heridas anteriores, sus ojos simplemente se pusieron en blanco y cayó al suelo. Él murió. El ataque al corazón fue una de las razones, y luego también estaba el intenso golpe mental y el miedo. De todos modos, Guai Wang murió así. Pero esto se consideró algo bueno para él. Si no muriera ahora, habría tenido una muerte más trágica cuando regresara. Hermano. El hermano de Guai Wang estaba consternado por lo que acaba de suceder. Puede que sea arrogante, pero no era tonto. Todavía sabía cómo funcionaba el mundo. Hasta ahora solo podía permitirse su arrogancia gracias a este hermano y a la protección del príncipe. La persona clave aquí seguía siendo Guai Wang. Porque sin Guai Wang,
el príncipe ni siquiera pestañearía ante él. Su hermano era su cielo. Ahora que el cielo se había caído, sabía lo que vendría. Sin tener que esperar hasta que regresaran a casa, el príncipe lo abandonaría ahora mismo. A juzgar por la postura del dragón de Jade, parecían firmes en detenerlo. Y una vez atrapado, no hacía falta mucho para imaginar lo que sucedería. Dejándolo a un lado mientras lloraba por un hombre muerto, Ling Jin ahora miraba con curiosidad a la criatura arrodillada. Dio un paso adelante y puso una mano sobre la cabeza de la bestia híbrida. Mientras que otras personas asumieron que Ling Jin estaba aceptando la rendición de esta bestia híbrida, en realidad estaba tratando de evaluarla. En un instante, ocurrió una gran transformación dentro del Museo de las Bestias Mortales. Las pupilas de Ling Jin se dilataron y pareció sorprendido. Sabía que la bestia híbrida era inusual, pero no esperaba que fuera tan única. Esta criatura no era en realidad una bestia, sino una criatura acumulada por una fuerza. Dentro del cuerpo de la bestia híbrida había un pequeño fragmento. En el mejor de los casos, era solo del tamaño de un clavo, pero no era un fragmento ordinario. Un fragmento de la piedra fundamental del cielo. Ling Jin susurró en un volumen que solo él podía oír. Ahora entendía por qué la bestia híbrida se rindió ante él al verlo. Antes de esto, a través de varias fuentes y pistas, había aprendido que su mayor as, el Museo de las Bestias Mortales, tenía un fragmento de la piedra fundamental del cielo en su interior. Su tamaño era seguramente mayor que el de la bestia híbrida. Como provenían de la misma fuente, la bestia híbrida inmediatamente sintió la misma energía de Ling Jin, por lo que se rindió. No era de extrañar que Ling Jin también sintiera una sensación de familiaridad con esta bestia híbrida. Así fue por la misma razón. Con su mano en la cabeza de la bestia híbrida, tuvo la sensación de que podía clavar su mano dentro del cerebro de la criatura ahora mismo para sacar ese fragmento de la piedra fundamental del cielo. Pero si hiciera eso, esta bestia híbrida dejaría de existir. Capítulo 758, calificación de rango 5. Ling Jin dudó y decidió no hacerlo. Este fragmento de la piedra fundamental del cielo pudo obtener su propio destino, tomando forma de bestia e incluso cultivándose, aprendiendo a formar contratos de sangre y usar hechizos. Esto fue algo muy raro. Destruirlo parecía una lástima. Entonces, ¿por qué no conservarlo? Ling Jin podría llevarlo a su viaje al reino de los 9 cielos y podría ser útil allí. Mentalmente decidió esto y la bestia híbrida permaneció obedientemente a su lado. Ling Jin podría controlar esta bestia híbrida sin tener que formar un pacto de sangre con ella, ganando un luchador de rango medio inmortal en su equipo. Además, tenía un vínculo único con esta criatura que se parecía mucho a un pacto de sangre. La mejor manera de describirlo sería una relación entre un superior y un subordinado. Todos vieron cómo Ling Jin resolvió fácilmente este problema sin tener que usar la violencia. Especialmente la parte en la que obtuvo una victoria abrumadora sin tener que hacer nada, y eso demostró un punto. Que los rumores sobre él eran ciertos. Después de todo, Ling Jin era un inmortal, un experto supremo. Los ciudadanos y soldados de Jade Dragon City, incluidos todos los ministros y funcionarios, se calmaron repentinamente al saberlo, sintiendo un aumento de orgullo y confianza. Aquellos que no pertenecían al reino del dragón de Jade se sintieron en conflicto. Pero los que se sintieron más terribles y asustados en este momento fueron el príncipe y su grupo. Wei Wang había muerto. De manera tan aleatoria y con muchos agravios. El príncipe había perdido su mayor apoyo, o mejor dicho, había perdido su único apoyo. Se sentía fatal ahora, sin saber qué decir o hacer. Sin embargo, al ser un príncipe, su mente trabajaba rápidamente. En tal situación, sabía que debía olvidarse de establecer influencia o formar alianzas. Aún se desconocía si podría salir vivo de este lugar o no. Luego, el príncipe ordenó a sus subordinados que capturaran al hermano de Wei Wang y lo ataran. Esta fue su postura. La situación había cambiado. Aún así, Ling Jin había dicho al llegar que estaba aquí para arrestar a los perpetradores. ¿A quién se refería? Aquellos que causaron problemas y asesinaron a ciudadanos en Jade Dragon City. ¿Fue el hermano de Wei Wang quien mató a alguien,
Arruinó la posada y causó una gran conmoción. Entonces la respuesta del príncipe fue razonable. Incluso se acercó y se inclinó humildemente para decir, Tasador Lin, esta fue la persona que cometió el asesinato. Intenté detenerlo lo mejor que pude, pero fallé. Ahora está atado y su destino estará en tus manos. Se sentía como si estuviera listo para cualquier castigo o ejecución que se le presentara. Solo que el que fue castigado o ejecutado no fue él. El hermano de Guai Wang inmediatamente comenzó a maldecir al escuchar esto. Los otros guardias rápidamente le metieron un trozo de trapo en la boca. Estos guardias solían ser amigables con el hermano de Guai Wang, incluso eran lo suficientemente cercanos como para llamarse hermanos entre sí, y ahora se enfrentaban entre sí con mucha facilidad. Esto confirmó el dicho de que los amigos estaban destinados a ser traicionados. Frustrado y enojado, el hermano de Guai Wang intentó ordenar a su bestia mascota que actuara, pero la bestia híbrida había sometido a todas las bestias por debajo del rango 6 en los alrededores. La serpiente en llamas no podía moverse en absoluto. Ling Jin saludó y los guardias del dragón de Jade trajeron al bruto atado. Los supervivientes que escaparon de la posada comprobaron que fue esta persona quien inició el incendio. Con esto, el caso quedó con pruebas y el asesino deberá ser llevado ante la justicia. Llévatelo. El gobierno de la ciudad tendrá autoridad sobre el caso. Ling Jin saludó y luego miró a la serpiente en llamas. Esta criatura lleva demasiada energía maliciosa y es una amenaza potencial para los demás, comentó Ling Jin antes de moverse hacia la serpiente en llamas en un instante. Presionó su palma hacia abajo y... ¡auge! La serpiente en llamas simplemente explotó y se convirtió en cenizas. Una bestia rara de rango 3 fue eliminada tan fácilmente. Parecía más fácil que pisotear una hormiga. Aunque muchas personas presentes podrían matar bestias de rango 3 con suficiente fuerza de sobra, no pudieron hacerlo hasta este punto. No quedó ni un solo trozo de la serpiente en llamas después de ser asesinada. Esta diferencia parecía insignificante, pero nadie más podía hacerlo. Si bien parecía que el caso estaba cerrado, aún quedaban asuntos pendientes. Ling Jin tampoco le mostraría piedad al príncipe. El asesino es tu subordinado. No es demasiado tarde para detenerlo ahora. Ling Jin interrogó. Olvídese del simple príncipe de un país premium, incluso si el emperador estuviera aquí, Ling Jin usaría el mismo tono con él. El príncipe estaba asustado. Ahora sabía lo tonto que había sido al venir hasta Jade Dragon City y causar problemas. Lamentablemente, el mundo no tenía cura para los arrepentimientos. Afortunadamente, tenía habilidad con las palabras y planeaba explicarse. Anuncios de PubFuture. Pero Ling Jin no estaba interesado en escucharlo. Incapaz de controlar a tu subordinado es una forma de incompetencia. O tal vez el asesinato había sido idea tuya. Pase lo que pase, no escapará de un cargo. Guardias, aprésenlo. Haz que su emperador lo redima en persona. No lo liberes hasta que llegue su emperador, instruyó Ling Jin casualmente, sorprendiendo al príncipe. Estaba en medio de una lucha con el emperador de su país por el trono, entonces, ¿cómo podría este último llegar a redimirlo? No fue esto solo una sentencia de muerte. De ninguna manera. Temiendo por su vida, el príncipe cayó de rodillas para suplicar clemencia, pero unos pocos soldados fuertes se lo llevaron instantáneamente. Ninguno de los guardias y subordinados del príncipe emitió ningún sonido. No fueron desleales. Era solo que la bestia híbrida que estaba al lado de Ling Jin era demasiado poderosa. Era como si un tigre tuviera una pata en su garganta, cualquier movimiento imprudente podría atraer la muerte. Entonces, ¿cómo podrían actuar en una situación como esta? Ling Jin había detenido al príncipe de un país premium con solo una frase. Además, parecía que Ling Jin no podía molestarse en darle una lección al hombre. Después de todo, solo había matado a una bestia después de llegar aquí y en realidad no le hizo nada a nadie. Solo actuaba siguiendo órdenes de arrestar e interrogar. Lamentablemente, Guai Wang murió porque su cuerpo se rindió, y no se puede culpar a Ling Jin por eso. Durante todo el proceso, Ling Jin había mostrado un dominio absoluto. Nadie excepto él se atrevió a decir una palabra, ni siquiera Echien,
y Ling Yin se dio cuenta de eso. Sin embargo, tenía fe en que a Echien no le importaba. Incluso si lo hiciera, Ling Yin no podría hacer nada al respecto. En unos días más, Ling Yin viajaría al reino de los 9 cielos en busca de formas de ayudar a Xiao Huo a avanzar al rango 8. A diferencia de otros lugares, Ling Yin podría necesitar pasar más tiempo allí, por lo que tuvo que hacer arreglos. Hacer las cosas en casa lo mejor que podía. Era mejor hacer las cosas bien de una vez por todas. También era consciente de que su reputación no podría proteger al reino del dragón de Jade por mucho tiempo. La reputación eventualmente desaparecería y, para entonces, Dragón de Jade todavía tenía que depender de sí mismo. Sin embargo, ahora que el reino del dragón de Jade estaba en su camino hacia el éxito, a Ling Yin no le importaría ayudar. Después de este pequeño disturbio, comenzó oficialmente la ceremonia de promoción del reino del dragón de Jade al estado de país premium. Todo transcurrió sin problemas y nadie se opuso a su promoción. Por el contrario, todos los representantes de los países premium presentes estuvieron de acuerdo por unanimidad. Con esto, Echien solo necesitaba informar formalmente a todos los continentes que el reino del dragón de Jade era ahora un país premium. Durante la ceremonia hubo otra pequeña interrupción. Muchos profesores de Heavenly Spiral Academy llegaron con una certificación de avance. En él había firmas de todos los tasadores de bestias de la Academia Heavenly Spiral, incluida la de Xu Xiaolu. Su contenido trataba sobre promover el título de Ling Yin como tasador de bestias de rango 5. Capítulo 759, retirarse después de ganar el mérito. El rango 5 era el rango más alto para los tasadores de bestias. Desde la fundación de la profesión de tasador de bestias, este era el rango más alto alcanzable para los tasadores de bestias. Y ahora, Ling Yin lo logró. Sin embargo, Ling Yin no pensó que fuera mucho. Sus habilidades de evaluación de bestias habían excedido durante mucho tiempo el estándar de rango 5, por lo que este título oficial era solo por motivos de vanidad. A Ling Yin no le importaba, pero al reino del dragón de Jade sí. Un tasador de bestias de rango 5. ¿Cuántos países premium en el continente tenían tasadores de bestias de rango 5? No muchos. Con esto, el reino dragón de Jade no solo tenía bestias guardianas de rango 5, sino que también tenía un tasador de bestias de rango 5. Estos logros los convirtieron repentinamente en un país premium líder. Durante todo el día, la sonrisa de Echien nunca se desvaneció de su rostro. En cuanto a Ling Yin, le importaba más expandir la asociación de evaluación de bestias del reino del dragón de Jade. Echien le había brindado todo su apoyo en esto y le había proporcionado todo lo que pedía. En cuanto a escala, había redividido un gran terreno en Jade Dragon City, y el área total era mucho más grande que el Palacio Real. Una vez que se completaron los trabajos de construcción, el lugar podría incluso competir con Heavenly Spiral Academy. Ling Yin también quería construir una institución. Lo consideró como una contribución a la Asociación de Evaluación de Bestias del Reino del Dragón de Jade. En las 2 semanas posteriores a que Jade Dragon Kingdom se convirtiera en un país premium, más tasadores famosos vinieron por la reputación de Ling Yin. Por esta razón, todos los días que Ling Yin daba conferencias en la sede, el lugar estaba lleno de audiencia. Terminó quedándose en la capital real por más de un mes y supo que no podía retrasar más sus planes. Todavía tenía que hacer un viaje de regreso a Maple City. Maple City todavía estaba en trabajos de reconstrucción y podría llevar al menos 2 o 3 años reconstruir completamente la ciudad. Después de informar a sus amigos y familiares, Ling Yin estaba listo para viajar. No mucha gente sabía sobre su plan de viaje al reino de los 9 cielos. Solo unas pocas conexiones directas suyas lo sabían. El reino de los 9 cielos también era mucho más peligroso que la tierra extraterritorial, ya que era el lugar de residencia de la bestia devoradora inmortal. Por esta razón, no trajo muchos compañeros consigo. Aparte de la bestia híbrida que se rindió ante él, también estaba Xia Aidie. Después de todo, ella era la guía. Según Xia Aidie, desde su fuga, ella nunca había regresado ni se había atrevido a regresar al reino de los 9 cielos. Si Ling Yin no lo hubiera solicitado, no volvería en absoluto. Porque la bestia devoradora inmortal no era la única amenaza allí.
Ling Yin no se fue sin preocupaciones. El líder del culto de la deidad de las bestias y el patriarca Shwepao todavía estaban escondidos después de su fuga y seguramente se estarían cultivando en algún lugar. Sin duda, estos dos individuos demostraron ser una gran amenaza, por lo que si invadieran el reino del dragón de Jade nuevamente, sería problemático. Para ello, Ling Yin hizo los preparativos. Para ser más específico, puso trampas. Hizo que Xu Xiaolu pintara un pasaje de la nube divina en Jade Dragon City y Maple City para que estuvieran vinculados al paisaje natural interminable. Luego, el otro extremo del paisaje natural infinito quedó vinculado a la tierra extraterritorial. Si el líder del culto de la deidad de las bestias y el patriarca Shwepao atacaran, Inferno Umang, Miao Yan Senren y los otros inmortales podrían contrarrestarlos. Como el enemigo no se rebelaría abiertamente, seguramente volverían a utilizar las nubes negras. Cuando eso suceda, Inferno Umang y Miao Yan Senren podrían salir y pelear también. Ling Yin hizo una estimación y sintió que el dúo enemigo no se podía comparar con Inferno Umang y Miao Yan Senren. Si realmente se encontraran, el líder de la secta y el patriarca Shwepao definitivamente perderían. Todo estaba en su lugar ahora. Una mañana temprano, Ling Yin salió solo con una colorida mariposa revoloteando a su lado. Entonces, Ling Yin convocó una nube y se fue volando. 2 días después, en el monte Yuntian en el Mar del Sur. Ling Yin voló hasta llegar a la cima de la montaña. La altura de esta montaña hacía apropiado que se la considerara una montaña sin fin. Era la primera vez que Ling Yin veía una montaña tan alta. De pie en la cima, todo lo que podía ver debajo era un mar de nubes. Xia Aidi adoptó su forma humana y dijo, Tasador Lin, este lugar solía llamarse, Pasaje del Cielo. Conduce al reino de los 9 cielos y no es necesario construir un puente en la nube. Construir puentes en las nubes era una habilidad inmortal de alto nivel. No todos sabían cómo realizarlo principalmente porque no podían aprenderlo. Incluso en el pasado, solo unos pocos funcionarios inmortales sabían cómo hacer uno. Anuncios de PubFuture. Sin embargo, Xia Aidi se enteró porque escuchó a un distinguido funcionario inmortal mencionarlo en el jardín trasero. Por brillante que fuera, memorizó en secreto la técnica y logró practicarla con sus magníficas habilidades de comprensión, aprendiendo con éxito la habilidad. De lo contrario, no podría bajar en primer lugar. Ling Yin tampoco podría entrar al reino de los 9 cielos sin él. Por favor espere un momento, Tasador Lin. Construiré el puente en la nube ahora. Xia Aidi se inclinó antes de invocar un hechizo. Esto llevaría algún tiempo. Ling Yin invocó su propio hechizo y la sangre comenzó a acumularse ante él hasta que apareció un trozo de carne. Era la bestia híbrida. Ling Yin había estado investigando a la criatura cada vez que tenía tiempo últimamente y aprendió muchas cosas sobre ella. Una era que la bestia híbrida podía reencarnarse sin cesar. Mientras el núcleo, el fragmento de la piedra fundamental del cielo, estuviera allí, incluso si la criatura se rompiera en pedazos, aún podría regenerarse. Esto equivalía a tener un cuerpo indestructible. Junto con su fuerza de nivel medio inmortal, seguramente era un aliado poderoso. Momentos después, Xia Aidi terminó con su hechizo y apareció un puente de nubes. Era la primera vez que Ling Yin veía un puente de nubes que conducía al reino de los 9 cielos. El impresionante puente tenía al menos 3000 metros de largo y se adentraba en el vacío. Parecía un país de hadas rodeado de nubes. La frente de Xia Aidi estaba cubierta de sudor. Este hechizo claramente agotó mucha energía para invocarlo. Sin embargo, como todavía tenía que seguir mostrándole el camino a Ling Yin, no podía irse todavía. Obviamente, Xia Aidi estaba preocupada por regresar al reino de los 9 cielos, pero para extender la vida del señor You por otros 10 años, tenía que irse. Ling Yin quedó bastante impresionado por su determinación. Después de todo, no muchas chicas estaban dispuestas a arriesgar sus vidas por un romance. A decir verdad, si no necesitara su guía, Ling Yin tampoco querría que Xia Aidi lo acompañara. Su nivel de cultivo estaba muy por debajo del suyo y estaría en mayor riesgo después de ingresar al reino de los 9 cielos. Ling Yin ahora caminaba por el puente con Xia Aidi siguiéndolo a su lado.
La bestia híbrida caminaba delante de ellos. Al tener un cuerpo indestructible, era más adecuado para el frente. Ling Jin realmente sintió una sensación de familiaridad mientras caminaba sobre este inusual puente de nubes. Se parecía mucho al pasaje de la nube divina que Xu Xiaolu pintó para recorrer el paisaje natural interminable. Un pensamiento peculiar vino a la mente de Ling Jin. El reino de los 9 cielos y el paisaje natural infinito parecían muy similares, entonces, ¿qué era exactamente el reino de los 9 cielos? Se giró para ver que el monte Yuntian ahora era borroso, como si después de pisar el puente, hubieran entrado en otro mundo. En aquel entonces, Ling Jin podía entrar en un reino que era extrañamente similar a este estado. También pudo ver el reino de los 9 cielos y obtener de él una muestra de sangre de una bestia inmortal. Sin embargo, solo podía verlo desde lejos. Esta vez, en realidad estaba entrando al reino, por lo que la diferencia fue bastante significativa. Vamos. Ling Jin retractó la mirada y continuó adelante, caminando a lo largo del puente de nubes para ingresar al reino de los 9 cielos. Capítulo 760, Inmortales que prolongan sus vidas. En el reino de los 9 cielos, donde estaba el palacio inmortal, los pabellones estaban densamente poblados como bosques y había grandes salones por todas partes. El lugar era sumamente extravagante. Entre ellos había una enorme sala rodeada de montañas. Como estaba envuelto por las sombras de las montañas, la sala parecía un tanto inquietante, especialmente con su diseño y decoración en color negro. La placa que cuelga en esta sala decía División Criminal. La División Criminal Inmortal, un lugar donde su nombre fácilmente asustaba a todos los inmortales. A los que fueron traídos aquí solo les esperaba un destino trágico. Además del tribunal de primera instancia, este lugar también albergaba la prisión inmortal, situada justo debajo del gran salón. Asegurados con un elsa-rey de 81 capas, no importa cuán poderoso fuera un inmortal, no podían escapar de esta prisión. A menos que tuvieran la llave. Dentro de esta prisión, el conjunto que supuestamente iluminaba el lugar ahora había perdido su efecto debido a la falta de reposición de piedras espirituales. Sin luz durante 1000 años, la prisión ahora estaba completamente a oscuras y solo unos pocos conjuntos aún emitían luces tenues. Detrás de una gran puerta de metal, un anciano vestido con ropa de presidiario miraba desde su celda de hierro. Aunque no podía ver nada más que una tenue luz desde este ángulo, este pequeño rayo de luz se consideraba precioso aquí. El hombre vestido de prisión parecía tan anciano que tenía la espalda encorvada y la piel de la cara y las manos parecía la corteza de un árbol. Podría describirse como acercándose al límite de su vida. Un indicio de reminiscencia pasó por sus ojos mientras miraba hacia afuera. Era fácil darse cuenta de que anhelaba estar ahí fuera. Y, sin embargo, esta corta distancia parecía un abismo insalvable. Otra silueta se acercó al anciano. Este hombre tenía una larga barba y un ojo vertical en la frente. Con una altura de al menos 3 metros, tenía una apariencia robusta. Lu Changchun y los demás aún no han regresado. Preguntó. El viejo prisionero meneó la cabeza. No, señor juez. El hombre de 3 ojos se rió entre dientes. ¿Qué juez? El emperador inmortal murió hace 2000 años y la dinastía inmortal ya no existe. Somos iguales ahora y te lo he dicho muchas veces, entonces ¿por qué sigues llamándome así? El viejo prisionero también se rió entre dientes. Hábito. Y tampoco hay necesidad de cambiar. Es gracias a tu cuidado a lo largo de los años, haciendo todo lo que estaba a tu alcance para prolongar mi vida, que yo, apenas medio inmortal, todavía podría estar vivo ahora. El juez suspiró y murmuró para sí, 2000 años, Llevamos 2000 años luchando por sobrevivir. Ni siquiera recuerdo cuántos inmortales han muerto a lo largo de los años. El viejo prisionero se quedó oscuro al escuchar esto, pero rápidamente lo pensó detenidamente. No hay luz en este lugar y tenemos que vivir cada día con miedo. No es mejor que ser un fantasma. Quizás la muerte sea algo bueno, ya que nos liberará de esto. El viejo prisionero acababa de hablar cuando una horrible bestia rugió afuera. Esta voz resonó en los cielos, lo suficientemente fuerte como para que la escucharan los 9 cielos.
El viejo prisionero y juez inmediatamente se estremeció de miedo. ¿Es esa cosa? Oh, no, Sanuan y Liu Gon deben haber sido descubiertos. Ambos hombres parecían preocupados. Durante la tragedia inmortal, la mayoría de los inmortales murieron. Algunos escaparon a la tierra extraterritorial, mientras que algunas personas se escondieron dentro de esta prisión inmortal. Como la prisión tenía un hechizo de restricción de 81 capas, podía bloquear cualquier aura inmortal, evitando que la bestia devoradora inmortal los encontrara. Sin embargo, al igual que todos los demás escondites, no podían salir de este lugar o corrían el riesgo de ser detectados. Y una vez detectado, no hacía falta mucho para imaginar lo que sucedería a continuación. Los inmortales podrían pasar sin comida ni agua durante mucho tiempo, ya que en su lugar podrían absorber energía espiritual de su entorno. Sin embargo, todavía sentirían hambre después de un tiempo y, lo más importante, sus vidas eran limitadas. Un medio inmortal promedio no podría esconderse durante 2000 años. En circunstancias normales, los medio inmortales vivían unos 1000 años. Si tuvieran métodos para prolongar sus vidas, como el consumo de frutas espirituosas y píldoras medicinales, podrían extender su vida hasta cientos o incluso 1000 años más. En los últimos 2000 años, muchos inmortales habían muerto por agotarse su esperanza de vida. Los seres que alguna vez fueron el pináculo de la existencia ahora fueron abandonados para morir desesperadamente aquí. Después de todo, este no era el tipo de miedo promedio que cualquier inmortal podría soportar. Y así, algunos inmortales comenzaron a querer irse en busca de elementos para prolongar sus vidas y luego regresar aquí. Solo que esta era una misión peligrosa. Si salían corriendo imprudentemente, podrían ser descubiertos en el acto. La bestia devoradora inmortal podría incluso descubrir que la prisión todavía tenía otros inmortales y matarlos a todos. Por lo tanto, a los inmortales se les ocurrió un método para ocultar su aura, gracias a su brillante ingenio. Crearon algunos tesoros mágicos que podían suprimir e incluso ocultar sus auras inmortales. Incluso idearon hechizos que daban efectos similares y los habían estado puliendo durante los últimos 1000 años hasta que se volvieron altamente competentes. Aún así, es posible que se encuentren con situaciones imprevistas. Algunos inmortales habían sido descubiertos antes, y después de escuchar rugir a la bestia devoradora inmortal, esos inmortales nunca regresaron. Después de eso no fue necesaria ninguna investigación. El emperador inmortal y muchos inmortales liberados murieron en manos de la bestia devoradora inmortal. Entonces, ¿cómo podrían sobrevivir estas personas? Esto era solo un juego del gato y el ratón. Una vez detectado, solo hubo muerte. Anuncios de PubFuture. No hace mucho, un inmortal llamado Liu Gon estaba cerca de su fin. Si su estimación era correcta, al hombre solo le quedaban unas 2 semanas. En opinión de Liu Gon, en lugar de morir en la oscuridad, era mejor arriesgarse. Sanuan era el mejor amigo de Liu Gon. Aunque a Sanuan todavía le quedaban algunas décadas y tenía tiempo, le pareció que no tenía sentido seguir viviendo si Liu Gon muriera. Y así, después de mucha preparación, el dúo se aventuró afuera en busca de métodos para prolongar sus vidas. Simplemente correr al jardín de la emperatriz inmortal y consumir algunas frutas de hadas podría extender sus vidas 500 años. Si tenían suerte, podrían conseguir algunos más y eso sería como ganarse el premio gordo. Entre los inmortales que luchaban por sobrevivir dentro de la prisión, muchos de ellos eran seres poderosos. Una fruta de hadas podría cambiarse por tesoros y herramientas de primera calidad. También hubo muchos otros beneficios. Además de las frutas de hadas, también estaban las píldoras Tianzun. Estos tesoros también podrían prolongar la vida útil, y una píldora podría prolongar la vida de 1000 años. Comer unos pocos podría ayudarles a vivir unos miles de años más. Aunque no pudieron derrotar a la bestia devoradora inmortal, es posible que puedan sobrevivirla. Era una competencia sobre quién podía vivir más. A decir verdad, muchos inmortales escondidos tenían el mismo pensamiento. Pero no todos los inmortales tuvieron una esperanza de vida tan larga. Al igual que Sanuan y Liu Gon, solo podían arriesgar sus vidas en una apuesta para sobrevivir. El rugido de la bestia afuera se desvaneció rápidamente.
El corazón del viejo prisionero y del juez se hundió con ello. Volvamos. No hay necesidad de esperar más. El juez suspiró, sintiendo desesperación. En el pasado, entre los inmortales que se escapaban, solo una persona tenía la suerte de sobrevivir. No importa cuán preparados estuvieran todos los demás, no podían escapar al destino de ser detectados. Quizás esta idea no funcionó en absoluto. Su destino era dejar que sus velas se apagaran aquí y luego morir desesperadamente. Después de darse la vuelta y caminar unos pasos, el juez se sorprendió al ver que el viejo prisionero no lo seguía. Dijo, esperar será simplemente una pérdida de tiempo. Nadie va. Antes de que pudiera terminar, el juez sintió algo y bruscamente se giró para mirar fuera del pasillo. El viejo prisionero también miraba en esa dirección y pronto oyeron pasos. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.